Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Docker en Windows. Primero, para instalar Docker, tenemos que asegurarnos de tener WSL2 activado. Primero, para asegurarnos de que tenemos WSL activado y que pueda funcionar, tenemos que ir a Windows, buscar características de Windows, y una vez en este menú tenemos que bajar abajo hasta donde pone subsistema de Windows para Linux y plataforma de máquinas virtual. Habilitamos estas dos y le damos a aceptar. Esperamos unos segundos y le damos a reiniciar Windows. Ahora, una vez hayamos reiniciado Windows, tendremos que abrir una consola de CMD y la tendremos que abrir ejecutando como administrador. Así que le daremos clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez tengamos esta consola aquí, copiaremos este comando o escribiremos en la consola wsl-install y le daremos a Enter. Ahora esperaremos unos segundos a que se acabe de instalar. Y ahora en este menú crearemos un usuario y una contraseña para nuestro sistema de Linux. Yo de nombre le voy a poner Adri. Y de contraseña voy a ponerle mi contraseña. Aquí podemos poner el usuario y contraseña que queramos. No es necesario poner exactamente el de nuestro Windows, porque este es para la máquina Linux y el otro es de nuestro Windows. Y este es el de para la máquina Linux. Entonces, una vez tenemos esto hecho, se nos pondrá aquí la consola de Linux. Y lo que tendremos que hacer será escribir exit. Luego copiaremos este comando y lo pegaremos aquí. Este lo que nos da es para cambiar la versión de WSL1 a WSL2. Para asegurarnos de que está siempre usando la versión 2, ya que es la que necesita Docker. Todos los comandos y todos los enlaces que estoy visitando los tendréis en la descripción del vídeo para que no tengáis que ir a buscarlos y así podéis ir directamente a los sitios que estoy yendo yo. Por último, nos quedará descargar Docker para Windows. Le daremos clic al enlace de aquí arriba. Se nos descargará. Le damos clic al instalador y ahora aquí solo hay que darle a OK. Una vez termine, le daremos a cerrar. Y ahora aquí en Windows tendremos Docker. Así que le voy a dar clic para abrirlo. Para ver que cargue todo bien. Le damos a aceptar. Esto no se podemos saltar. Le damos a skip, skip y skip. Y ahora, como vemos, ya está funcionando Docker. Aquí nos lo pone Docker Engine Running. Ahora esta ventana de aquí la podemos cerrar. Entonces lo que voy a hacer será abrir una consola de CMD y vamos a probar a ejecutar Docker. Para eso voy a poner Docker run --rm hello world. Le damos a Enter y vemos que Docker está funcionando y que acaba de funcionar. Acabé de descargar el contenedor hello world y lo he ejecutado. También podemos probar a ver si tiene soporte a nuestra GPU. Con esto podemos copiar este comando de aquí. Lo pegamos. Lo pegamos. Esperamos a que descargue el contenedor. Y con esto, en teoría, esto es solo para gráficas Nvidia. En teoría, debería de poder ejecutar la gráfica Nvidia dentro del contenedor de Docker. Y como vemos, sin problema pasa la GPU por el contenedor Docker. Como veis aquí me lo he detectado, mi RTX 3080. Y ha hecho el mini benchmark. ¿Ves? Es un ampere. Bien, me lo detecta sin problemas. Si os da algún problema y tenéis Nvidia, probar a abrir este enlace y instalar los CUDA drivers desde aquí. O a mirar, actualizar vuestros drivers de Nvidia. Y con eso ya os debería de funcionar. Si no os va, tendréis que mirar en algún foro a ver si falta alguna cosa más para que funcione. Pero con esto ya sería todo. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha sido útil, decírmelo. Si tenéis alguna duda me lo podéis poner en los comentarios. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces para poder ir directamente. También tenéis los comandos. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro vídeo. Adiós.